Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 25 de mayo del 2025. Estamos reiniciando nuevamente con los mensajes de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Y en esta mañana nos corresponde en Juan capítulo 7, versos 53 hasta el capítulo 8, versículo 11. Vamos a reiniciar esta transmisión porque tuvimos una falla técnica, así que les pido que me vuelvan a acompañar en la lectura de este pasaje. Juan capítulo 7, versos 53 y el 8 hasta el versículo 11. Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, decíamos que este episodio se da luego de que Jesús ha salido de una controversia, una más, con los religiosos que lo acosaban, que estaban viendo la manera de frenarlo en lo que era su ministerio, el testimonio, el mensaje real de la palabra de Dios. Y nos dice justamente el versículo 53, después de este acontecimiento, que cada uno se fue a su casa, pero él se fue al monte de los olivos. Y decíamos hace unos instantes de que Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Él está tomando su prioridad, está yendo a la presencia del Padre para recibir revelación del plan, del propósito, para él poder tener la sabiduría, el entendimiento, para poder enfrentar las diferentes situaciones que iban a ir en aumento, en oposición a lo que él vino a hacer de parte del Padre. Y él es nuestro ejemplo, y nosotros tenemos que poder también conducirnos de la manera que Jesús se condujo. Él era un hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo. Él también nos está mostrando la importancia de que nosotros también seamos llenos del Espíritu Santo, que tengamos nuestra relación íntima con Dios, que podamos ser guiados por Él, que estemos en su presencia, porque eso nos va a capacitar natural y sobrenaturalmente para poder enfrentar las diferentes situaciones adversas, difíciles, complicadas que se nos van a presentar a lo largo de nuestra vida. Porque nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Tenemos enemigos que tenemos que enfrentar. Primeramente es el mundo que nos seduce, nos quiere envolver en este sistema, nuestra carne que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, y por eso debemos sujetarla al gobierno, al señorío de Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo. Y también el diablo, que es un enemigo que no va a dar su brazo a torcer. Él, si tiene algo que puede ser digno de resaltar, es su perseverancia. Así que por eso no debemos bajar la guardia. Y Jesús es consciente de eso. Por eso va al monte de los olivos a buscar a Dios, a buscar al Padre,
a buscar la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento para poder enfrentar estas situaciones. Y eso nos muestra la importancia de que nosotros también tenemos que estar preparados. Entonces, dice que él se fue al monte y por la mañana, dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Él iba donde estaba la gente. La gente tenía esa necesidad de Dios, pero no estaba conociendo realmente a Dios. Estaban también siguiendo las costumbres, las enseñanzas de los rabinos, de estos religiosos. Pero Jesús venía a enseñar realmente la voluntad del Padre. Pero él iba donde estaba la gente para poder captar la atención de la gente y poder enseñarles de manera correcta los principios, los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, vemos este relato. Ahora, es importante también ver, porque de repente usted está leyendo de alguna versión diferente, ¿no? O usted también está escudriñando y se va a topar con que este pasaje que hemos leído de Juan, capítulo 7, versos 53 en adelante, no aparece en algunos manuscritos antiguos, ¿no?, del Evangelio de Juan. Y muchos consideran que de repente no fue parte del texto original. Sin embargo, va a aparecer por primera vez en los manuscritos más tardíos del siglo V. Sin embargo, que aunque esto ha sido de alguna manera entendido o aceptado por algunos expertos, de que esto ha sido añadido de una manera posterior, simplemente no se puede dejar de lado porque está posiblemente basado en una tradición oral auténtica sobre Jesús. Y también eso se corrobora porque este pasaje se encuentra también incluido en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Entonces, por eso no se le puede restar importancia. Ahora vamos a seguir viendo lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. Este pasaje es clave porque muestra, y no tiene discordancia, porque muestra lo que es la naturaleza de Dios, lo que hay en el corazón de Dios y lo que el Señor está tratando de confrontar constantemente en sus encontrones, por decirlo así, con los religiosos. Hemos dicho siempre que la primera oposición a las cosas, el primer opositor a las cosas de Dios son los religiosos, aquellos que quieren establecer principios, costumbres religiosas. Ese es el primer impedimento para que las personas realmente tengan un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Esa es la estrategia del diablo. Se reviste de religiosidad para arrastrar al error a miles, millones de personas. Por eso dice que Jesús, sentado allí en el templo, les enseñaba. Amigos, hermanos, la única manera de poder sacar del error a la gente es enseñándoles, es impartiendo conocimiento, el conocimiento real, el propósito real de Dios. Por eso siempre hemos dicho que tenemos que leer las Escrituras. No tenemos que aceptar abiertamente todo lo que se dice con respecto a Dios. Tenemos que verificar si esto es real, es verdadero. Y la fuente, la única fuente, el único testimonio que viene de parte de Dios es la Biblia. Por eso usted tiene que leer la Biblia, tiene que escudriñar las Escrituras, no solamente leerlas, sino profundizar en ella, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos lo que es la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, cómo quiere que vivamos nuestra relación con Él. Y cuando nosotros la leemos y la aceptamos como la autoridad infalible,
la verdad absoluta de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que muchas de las religiones están plagadas de costumbres y de tradiciones humanas que se han puesto a la par de la revelación de Dios y que muchas veces la dejan de lado, la pone al margen, porque impera más la cultura, la costumbre, las tradiciones religiosas que lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Entonces, por eso tenemos que leer las Escrituras, porque es ahí donde Dios está diciéndonos la manera en que Él quiere que nos conduzcamos, la manera en que Él quiere que le adoremos, la manera en que quiere que nosotros le sirvamos y nos conduzcamos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces Jesús estaba aquí enseñando en el templo. Entonces, dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces, vemos de que estos religiosos, estos escribas, estos fariseos, se acercan a Jesús, llegan a su presencia y ponen en medio a esta mujer. Entonces, vamos a ver aquí cómo se desarrolla la historia, este relato. Entonces, vamos a ver aquí varias cosas que se enfrentan. Primeramente, vamos a ver de que se enfrenta aquí la justicia versus la misericordia. Ahora, Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. No podemos dejar de lado ninguna de estos aspectos, porque como justicia, como ser justo, me refiero a Dios, tiene que condenar el pecado. Aún en nuestro sistema natural, si alguien comete una falta, hay todo un sistema judicial para poder crear una pena por esa infracción de la ley. Entonces no podemos imaginar nosotros que un Dios que es justo, es el juez de toda la tierra, va a pasar por alto la justicia. Pero el equilibrio, la contraparte de esto es la misericordia, al menos en los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque es la sentencia lo que va a marcar nuestro destino. Es la sentencia lo que va a dictar qué es lo que en el futuro nosotros vamos a enfrentar delante de Dios. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Por eso es importante y es la esencia del mensaje, del tema, uno de los temas principales en este texto. Ahora, vemos aquí de que estos escribas y fariseos traen a esta mujer y dicen que ha sido sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley están poniendo ahí, poniendo, digamos, a Jesús entre la espada y la pared. Está diciendo la ley. Es una ley establecida por Dios mismo. Y tú dices ser el Hijo de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reaccionas ante esta situación, ante esta trampa. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. A ver, ¿con qué nos sales ahora? A ver qué vas a decir, pues, ante este pecado. Porque Dios nos dice en su palabra que tenemos que establecer una pena ante el pecado del ser humano. Y esta mujer ha sido sorprendida, o sea, no hay escapatoria. Está todo en su contra. Entonces, dice que hay que ejecutar una condena. Entonces, ellos están exigiendo justicia de una manera estricta.
Pero vamos a ver que Jesús va a revelar el valor del perdón y la compasión. Si bien es cierto, todos nosotros hemos cometido errores, y a eso se refiere Jesús, ¿no? El que no ha cometido errores, el que no ha cometido pecado, pues también está metido en el asunto. No podemos simplemente poner todo el rigor sobre esta persona. Todos necesitamos de una oportunidad. Así como el delincuente es llevado a juicio y de repente tiene una sentencia, pero a lo largo del desarrollo de esa sentencia, siendo en la cárcel o en algún lugar, el sistema de justicia le está dando la oportunidad de recapacitar, de luego ser injertado o reinsertado nuevamente a la sociedad después de haber cumplido esa condena, después de haber mostrado de repente buena conducta y su deseo de poder ser nuevamente incluido en el sistema social, pero como una persona regenerada. Entonces, eso en cierta manera también refleja un poco lo que es el carácter de Dios, el carácter de dar una nueva oportunidad a las personas que han cometido de repente alguna falta. Pero aquí vemos también de que ellos están inmediatamente poniendo a esta mujer como un conejillo de indias. Vamos a ver, vamos poniéndola como una carnada, como para que Jesús muerde el anzuelo. Es una trampa. Jesús había discernido correctamente que era una trampa. Por eso, amados hermanos y amigos, cuán importante es estar conectados con Dios. Yo creo que Jesús, al estar ahí en la presencia del Padre, en sus primeras horas, en sus primeros instantes del día, pudo ver, tener la revelación de lo que le acontecía, de lo que estaba por suceder. Por eso el discernimiento espiritual fue clave para poder entender la prueba, la situación que se le estaba presentando en este instante. Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús está diciéndole, muy bien, la ley dice eso, pero la ley también establece muchas cosas importantes que tienen que cumplirse. O sea, no podemos imponer una ley siendo de manera parciales o no siendo del todo justos. Ya que ustedes quieren justicia, tenemos que juzgar con justicia. Entonces, Jesús estaba percibiendo la hipocresía de estos religiosos. Y por eso Jesús, al decirle, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, realmente los está exponiendo ellos también como pecadores. Está de alguna manera sacando a la luz lo que está en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque realmente ellos no estaban tampoco en la mejor posición para acusar a esta mujer, para ellos dictar sentencia contra ella, porque ellos mismos estaban incluidos. Hermanos, amigos, todos nosotros tenemos una naturaleza caída. Todos nosotros tenemos una naturaleza que nos juega en nuestra contra. Pero claro, mientras no hemos sido expuestos, mientras no hemos sido de alguna manera descubiertos
nosotros podemos pasarla bien, nosotros podemos de alguna manera pretender que no tenemos falta, pero ¿cuántas veces el ladrón roba y después cuando se le atrapa, dice, no, yo no he sido, ¿no? Llora inclusive, pero no puede él hacer nada contra las pruebas contundentes que se le presentan en su contra. Los videos, las personas que han presentado las denuncias y dicen, sí, él es la persona y estaba con la misma ropa o qué sé yo, con el mismo vehículo. Entonces ya no hay más disculpas al respecto, pero solamente hasta que son descubiertos, hasta que son atrapados. Pero después todos pretenden inocencia. Entonces, estos hombres indudablemente estaban usando de esa misma careta, de ese mismo disfraz de justicia, de religiosidad, pero no les interesaba eso. No les interesaba siquiera la pobre mujer. Estaban realmente destinando a esa mujer a la muerte. Y ciertamente el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si esta mujer no se arrepentía, entonces indudablemente iba a ser conducida a ese destino, a una muerte física, pero también a una muerte espiritual y por la eternidad. Entonces, vemos aquí de que Jesús, ellos están pidiendo que esta mujer muera apedreada, pero Jesús, en vez de mandarles una piedra, les manda un misil, les manda de regreso el mismo dardo, pero dándoles donde más ellos estaban tratando de ocultar su propia culpabilidad, su propia vulnerabilidad como pecadores. Porque, hermanos, nadie puede decir que no ha cometido falta alguna. Entonces, vemos aquí también que Jesús va a resaltar lo que es la misericordia y la oportunidad de poder reivindicarse delante de Dios y poder tener un nuevo comienzo. Vemos aquí, dice, inclinándose de nuevo hacia la tierra, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahora, vemos aquí de que Jesús hace este acto dos veces. Primeramente, Él está escribiendo, dice, aquí, y a ver, entonces, y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Entonces él estaba enseñando, estaba ahí escribiendo. Dice versículo 6, mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí Jesús está escribiendo. Hay muchas posiciones con respecto al acto que Jesús está haciendo de alguna manera. Él está tratando en alguna forma de ignorar, de no darle, de no prestarles atención, o también a la vez está a través de este acto de supuestamente ignorarlos, está causando está quitando la atención en esta mujer en la que ellos están ahí centrando toda su artillería para centrar la atención en Jesús mismo, al tener esta actitud
aparentemente de ignorarlos. Entonces todos están tensos, todos están ahora poniendo sus ojos en Él, esperando a ver qué cosa va a decir, con qué va a responder. Toda la atención ahora está en Él. Y por eso dice, como insistieran en preguntarle, se interesó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, quita el centro de atención en la mujer. Ahora todos los ojos están puestos en Él y Él les devuelve el ataque. Y ahora todos los ojos están centrados en estas personas que están acusando a la mujer y que están esperando la respuesta de Jesús sobre el asunto, sobre esta acusación sobre la mujer. Entonces cambia, en un solo instante cambian los centros de atención. Primero la mujer está puesta en medio, dice, en medio de todos los ojos apuntaban hacia ella. Jesús estaba ahí enseñando, había mucha gente. Ellos estaban ahí esperando una respuesta para poder acusarle, porque había muchas cosas en juego. Había muchas cosas en juego en esta situación. Primeramente, aquí está viéndose qué va a responder Jesús. Porque si Él dice, está bien, apedréenla, Él estaba dando pie, estaba dando lugar a algo que Él mismo no tenía potestad. En el contexto de este tiempo, ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Ellos no podían tener una sentencia de tal magnitud. Por eso que más adelante, cuando Jesús es acusado por estos mismos religiosos y ellos pretenden delante de Pilatos darle sentencia de muerte, y Pilato le dice, ustedes entonces háganlo. Dice, no, a nosotros no nos es permitido dar muerte. Igualmente, en este caso, él no podía motivar a ellos, aunque estuviera en la ley, pero había un gobierno que por ese momento era el que imperaba en ese contexto social. No podían, porque ellos se iban a ver enfrentados con el Imperio Romano. El Imperio Romano era el único que podía sentenciar una pena capital. Pero ellos estaban justamente tentándole, porque de alguna manera, si él decía no, estaba de alguna forma invalidando o no respetando lo establecido por Dios, dejando o pretendiendo dejar sin efecto algo que Dios ya había establecido. Por eso dice, por eso ellos le recalcan, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahora, veamos qué se desarrolla aquí en el versículo 5. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces Jesús, el juez justo de toda la tierra, siendo Dios mismo, no podía tomar una sentencia de manera parcial. Aquí ellos están manipulando las escrituras, no están aplicándolas correctamente. Bueno, la religión nunca aplica correctamente los principios establecidos por Dios. Hemos dicho de que la religión le mete costumbres, le mete mandatos humanos que no son precisamente lo que Dios establece en su palabra. Ahora, veamos aquí que está profanándose varias cosas con respecto a la ley que Dios establece. Entonces, ellos están creando un dilema con respecto a la ley de Moisés. Entonces dice, la ley nos manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú
¿qué dices? Pero ¿qué dice realmente la ley? Bueno, el pasaje al cual ellos de alguna manera están refiriéndose a la ley de Moisés, lo encontramos en 3 pasajes del Antiguo Testamento básicamente. Primeramente, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Tenemos que remitirnos al contexto de la ley para ver si ellos realmente están exigiendo una justicia de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Porque Dios y su palabra son uno. Entonces Dios no puede obrar fuera de lo que dice su palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para saber si lo que la gente dice es lo que Dios realmente está queriendo, ¿no?, enseñarnos y mostrarnos en su palabra. Entonces, Deuteronomio 22, 22 nos dice lo siguiente: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 22, 22. Dice, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán. Entonces, primeramente, aquí solamente estaba la mujer. No estaba el hombre. No sabemos por qué circunstancias, por qué razones, pero ellos mismos dicen, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ahora, no se puede decir que fue o no fue adulterio si no se encontraban a las 2 personas en el mismo acto. Si estaba en el mismo acto, quiere decir de que había un hombre allí. Pero ¿por qué lo dejaron libre? ¿No sería algún amigo de ellos? ¿No sería alguna persona influyente? ¿Alguna persona conocida en la comunidad? Entonces, ¿por qué solamente trajeron a la mujer? Según la ley, tenían que ser ambos apedreados. Otro pasaje, en Levítico capítulo 20, versículo 10, que nos dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, los dos, el adúltero y la adúltera, serán castigados con la muerte. Entonces, nuevamente, está diciendo de que ambos tienen que tener la pena capital. Y finalmente, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 7, Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 nos dice lo siguiente: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, quien debía realmente tomar la primera piedra fue el testigo ocular, aquel que sorprendió, aquel que vio, aquel que está acusando porque tiene evidencias. Aparentemente, bueno, no aparentemente, esta mujer, si había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, había un testigo, pues esa persona tenía que ser la primera en levantar la piedra y arrojarla sobre ella, y el resto luego le secundaba, lo hacían. Ahora, indudablemente, no era un acto de justicia, no era un acto de justicia si es que faltaba la otra persona. Entonces, hay otro versículo en la Escritura que dice, el juez justo, el juez de toda la tierra, ¿no hará lo que es justo? Indudablemente que sí. Entonces, no podía dictarse una sentencia con parcialidad. El Señor no podía permitir que esto sucediera. Por eso, en un acto de sabiduría
y de justicia, de alguna manera, Él, con la sabiduría de Dios, con toda esa autoridad que Él tiene para ejecutar juicio, Él les dice a estos religiosos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, la ley exige que ambos adúlteros sean castigados. El traer solo a la mujer está sugiriendo parcialidad y un uso distorsionado de la ley para atrapar a Jesús y no para aplicar justicia. Entonces, Jesús pudo discernir qué había detrás de todo esto, porque no estaban cumpliendo realmente y literalmente la ley como ellos estaban de alguna manera expresando en el versículo 5. Ellos, que les encantaba aplicar la ley de manera literal, no lo estaban haciendo en este caso. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era simplemente tenderle una trampa. Entonces, vemos aquí de que Jesús no está negando la ley, pero está trasladando esta situación al aspecto personal de la conciencia de cada uno de ellos, porque en cierta manera le está diciendo: ustedes están pidiendo que sea esta mujer ejecutada, que esta vida, esta persona deje de existir, pero amañando la ley, supuestamente pidiendo justicia en el nombre de Dios, pero ustedes están obrando de manera injusta. Entonces, no solamente es porque ellos también eran culpables, sino que iban a ser doblemente culpables, iban a asesinar a una mujer de manera parcial, y porque ellos también no estaban en la posición correcta, porque ellos, indudablemente, el hombre que faltaba ahí estaba representándolos a ellos, porque Jesús quizás sabía de que muchos de ellos también de manera oculta, de manera clandestina, también practicaban y otros pecados. Por eso que Él apela a la conciencia, a eso. Está diciéndoles: ustedes pueden no haber sido sorprendidos, supuestamente nadie sabe, pero ustedes no pueden escaparse del ojo escrutador de Dios. Dios conoce sus vidas, Dios conoce sus caminos. Hermanos, amigos, es fácil hacer leña del árbol caído, pero solamente Dios conoce nuestra vida íntegra y totalmente. Solamente Dios te conoce. Dios te conoce en la intimidad. Dios ve tus pensamientos. En una oportunidad, Jesús va a decir: ustedes dicen que el que adultera, pero yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Cuántos de estos hombres ya habían mirado y de repente se habían hasta ya acostado con esta misma mujer o con otra mujer? Habían cometido el mismo acto de adulterio, pero ellos estaban, como se dice, pasando piola porque nadie los había descubierto, pero delante de Dios estaban desnudos. Delante de Dios no podían ocultar. Ahora, algunos
piensan o dicen de que Jesús, mientras estaba escribiendo, esta era parte de algunas interpretaciones en la tradición, por decir así, independiente sobre Jesús. Algunos dicen de que lo que estaba haciendo Jesús al escribir en tierra estaba escribiendo el pecado de ellos, y ellos estaban de repente viendo y leyendo y dicen, wow, está poniendo mi nombre, está poniendo mi pecado. Entonces, de alguna manera eso los hacía sentir culpables, y cuando ya les manda el misil, diciendo aquel que sea sin pecado que tire la primera piedra, entonces, ¿qué les quedaba? Más que simplemente huir, salir, ¿no? De manera muy sigilosa de ese lugar. Entonces, por eso, de alguna manera, ellos salieron luego poco a poco, uno a uno. Entonces, algunos estaban por eso redargüidos, algunos estaban sintiéndose culpables. Por eso es importante tener nuestra conciencia limpia delante de Dios, y solamente el Señor es el que puede limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, vemos aquí que Jesús, primeramente, al escribir en tierra, está ignorando la trampa. Después, otros dicen que está escribiendo el pecado de sus acusadores, ¿no? Algunos antiguos cristianos, algunos comentaristas van a decir que, como Jerónimo, como Agustín, han sugerido que Jesús está escribiendo los pecados secretos de los fariseos, provocando de esa manera que ellos se sientan avergonzados y no insistan en el apedreamiento de esta mujer. También lo interpretan como un simbolismo del juicio de Dios. En Jeremías, capítulo 17, versículo 13, dice lo siguiente: los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor. Es decir, no serán escritos en el libro de la vida del Cordero, sino en la tierra, porque pasa un viento, hay una lluvia, y eso desaparece. Esos nombres son borrados, son como escritos en la playa, en la arena, y vienen las olas, el mar, y lo borra. Es decir, no permanecerán. Ellos estaban viviendo, tenían la misma naturaleza de pecado. Y si no se arrepentían, si no cambiaban sus vidas, entonces iban a ser borrados, desaparecidos delante de la presencia de Dios. Por eso la Escritura nos dice de que cuando nosotros hemos creído en Jesús, nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios mismo pone nuestros nombres en ese lugar. Y ahí estaremos por la eternidad si nosotros permanecemos en su palabra. Porque dice, si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Le hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿Hemos sido transformados por el poder de Dios? ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que Él nos demanda en su palabra? ¿O simplemente estamos honrándole de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él? Es decir, no estamos viviendo en línea
con lo que Él nos manda en su palabra, que es el manual de vida para todo ser humano y para cada circunstancia de nuestra vida. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor. Estamos viviendo vidas superficiales. No somos menos hipócritas si vivimos así de lo que eran estos hombres, estos acusadores, estos que, como dice la palabra, estos hombres simplemente están cumpliendo con aquello que nos dice Jesús también a nosotros en Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y lo leo. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, que nos dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, ¿se entiende lo que es el juicio? Más bien Jesús luego más adelante va a decir, si vamos a juzgar, juzguemos con justo juicio. Esta mujer no estaba siendo juzgada con justo juicio, porque ellos no estaban aplicando supuestamente la ley como debía ser, como ya lo hemos visto. Pero dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces está diciendo que no tomemos esa actitud de juicio cuando nosotros mismos estamos quebrantando lo que está diciendo el Señor en su palabra. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Antes de juzgar a otros, debemos mirar nuestras propias faltas. Entonces, estos hombres estaban simplemente acusando para sacar provecho de ello, para ponerle una trampa a Jesús. No les importaba la vida de esta mujer, pero sin embargo aquí se muestran unos aspectos mucho más importantes, que es el perdón, es la gracia, es la misericordia, es lo que hay realmente en el corazón de Dios. Pero ojo, Dios también es justo, nos está mostrando su justicia, nos está revelando su carácter. Hermanos, amigos, todos seremos juzgados, pero con justo juicio de parte de Dios. Dios no quiere juzgarnos, pero sí, somos juzgados y lo vamos a hacer porque la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por todo aquello que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Sí, aún los que somos hijos de Dios pasaremos por un escrutinio. Dios nos dio su palabra, Dios nos habló, nos ha instruido, nos enseña, está queriendo corregirnos. Estamos en un proceso todavía de restauración, de cambio, de santificación. Pero cada vez que Dios nos dice algo y nosotros lo omitimos, nosotros no hacemos caso, pues Dios nos va a demandar por estas cosas. Por eso es importante ir a la palabra, ir al espejo de la palabra para ver en qué estamos andando nosotros mal y corregirnos. Eso nos va a decir Santiago, que nos miremos al espejo de la palabra y nos corrijamos. No nos miremos de manera superficial, sino que podamos ver total y completamente todos los aspectos de nuestra vida para poder corregirlos. Entonces, por eso, y poniéndonos también en el lado de las personas.
va a decir el apóstol Pablo, que cada uno se considere a sí mismo primeramente. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos y eso ayudará para que nosotros también podamos ponernos en los zapatos de las personas y ayudarles para traer restauración, para traer sanidad. Entonces, es importante ver de que Jesús no está negando la ley, pero está trasladando ahora el foco a la conciencia personal. El que esté sin pecado. Esto está desactivando la trampa y devuelve la responsabilidad a los acusadores. Ustedes son responsables. Ustedes son responsables de lo que va a suceder con esta persona. Ustedes están trayendo realmente a una persona a la muerte, pero no de la manera en que Dios lo establece en su palabra. Aquí es un asunto de dos. No es solamente una persona la que tiene que ser juzgada. Ahora, Jesús está escribiendo en tierra. Y esto es algo profético. Está simbolizando, está ejemplificando lo que es el silencio, el juicio, la autoridad divina. Ahora muestra a los acusadores distorsionando la ley. Y Jesús está desenmascarando la hipocresía sin contradecir las Escrituras, porque Él está diciéndoles, realmente ustedes no están aplicando las Escrituras correctamente. Y ese es uno de los problemas siempre con la religión. No la aplica correctamente, totalmente, parcialmente. Hermanos, amigos, con mucho respeto, pero nosotros tenemos que aplicar lo que Dios dice en su palabra, tal y como Él lo está hablando. Y podemos hablar de muchos temas. Dios aborrece el pecado, aborrece muchas prácticas de muchas religiones. La idolatría, han puesto el pecado en escalas, pecados veniales, pecados blancos, pecados celestes. Pero la Biblia dice todo lo contrario, la paga del pecado es muerte. La desobediencia. No hay una desobediencia parcial, no hay una desobediencia por porcentajes. Si desobedecemos, estamos desobedeciendo total y completamente. No es algo que en poco grado o en mayor grado. Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. O acá las cosas son negras o son blancas. Él dice, más te vale ser caliente o frío, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, tenemos que ser o vivir en línea con lo que Dios establece en su palabra. Ahora, dice, versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Les dice, les traslada a ellos ahora esta palabra, diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este acto de inclinarse de nuevo hacia el suelo
y seguir escribiendo en tierra es realmente un acto de misericordia, un acto de amor. Miren, Jesús pudo decirles como en otra oportunidad, hipócritas, confrontarlos, contraatacarlos, pero no lo hace, sino que se agacha y empieza a escribir en tierra. Ahora, para los hipócritas religiosos, amados hermanos y amigos, el que Jesús se incline nuevamente y se ponga a escribir en tierra por segunda vez, es para no mirarlos. Es realmente para darles una oportunidad de irse para que ellos tampoco se sientan avergonzados. No mirarlos, porque esos ojos de Jesús muestran ternura, pero también muestran juicio. Porque cuando miramos a una persona a los ojos, esa persona por su propia conciencia se siente redarguida y va a esquivar esa mirada. Pero Jesús en su amor se agacha y como diciendo, no los quiero mirar, no quiero mirarte para que te sientas mal, para que te sientas más culpable de lo que ya te estás sintiendo. Él tampoco quería que ellos se sintieran avergonzados. La misericordia era para ellos también. Era una nueva oportunidad de reflexionar y arrepentirse, porque no lo hicieron. No lo llegaron a hacer. Se fueron sin cambiar sus vidas. Y ahora se quedaba con esta mujer que realmente, de alguna forma, o ya en forma personal, sin quizás estar en la otra persona, el hombre, ella, indudablemente, también era culpable. Sí, lo era. Porque fue sorprendida en ese acto. Lo quiero o no, estén los dos protagonistas o no, es un asunto individual. Acá lo que nos muestra es la individualidad de nuestra culpabilidad delante de Dios. Hermanos, nosotros no vamos a echarle la culpa a otro. Miren, mucha gente no va a una iglesia porque le echa la culpa a otro. Dice, no, yo no voy a la iglesia porque tengo un vecino que dice ser cristiano, tengo un familiar que dice que es cristiano y yo veo que su vida no cambia. Yo veo que es un hipócrita. En la iglesia es una cosa y en la casa, en la familia, en el hogar es otra cosa. No cumple sus deberes, sus responsabilidades como un verdadero cristiano. Entonces le echamos la culpa a otro por su mal testimonio. Pero hermanos, amigos, Dios nos va a juzgar a nosotros de manera individual, de manera personal. ¿Qué hicimos con nuestra vida? Sí, indudablemente dice, ay de aquellos que son de tropiezo. Sí, Dios también los juzgará a ellos. Pero tenemos que ver, así como Jesús confrontó a estos hombres en manera individual, también está juzgando, está confrontando de manera individual a esta mujer, a esta persona, porque realmente era culpable. Pero esta mujer, al no haber sido condenada, al no haber sido apedreada como realmente decía la ley, de forma real, estaba volviendo a nacer. Estaba volviendo a nacer. Era como alguien que estaba con una enfermedad terminal y de un momento a otro se recupera o muere y Dios le da una nueva oportunidad. Resucita. Entonces dice, Dios, he vuelto a nacer, Dios me ha dado una nueva oportunidad, a partir de ahora voy a vivir diferente, soy consciente de que he hecho mal. Esta mujer literalmente volvió a nacer. Y justamente lo que Dios demanda, o lo que Dios
obra en nosotros, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, es que experimentamos realmente lo que Juan lo llama en el capítulo 3, el nuevo nacimiento. Es una nueva oportunidad. La Biblia dice, de modo que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta mujer salió de la guillotina, por decirlo de alguna manera. Salió libre. Pero Jesús no está de ninguna manera aquí aplicando la gracia de una manera liviana, el perdón de una manera liviana. Era una nueva oportunidad para esta mujer. Y dice así, enderezándose, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Los otros se fueron, pero iban a continuar con su vida de pecado, porque no reconocieron, no dijeron, sí, nos equivocamos, perdónanos, nosotros también somos culpables, Señor. No, se fueron, se hicieron los locos y se fueron sigilosamente, uno tras otro. Pero esta mujer se quedó. Jesús la confronta y le dice, sí, tú también eres culpable. Pero ahora tienes una nueva oportunidad. Realmente has nacido de nuevo y ahora necesitas cambiar. Necesitas tú dejar esa vida anterior para que realmente puedas tener salvación. Vete y no peques más. Ahora, hermanos, amigos, el asunto es el siguiente. Esta era una mujer. Uno de los tipos y sombras que nos muestra la Biblia a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis es de que la mujer representa a la iglesia. Jesús es el esposo. La mujer, la iglesia es la esposa, es la mujer. También en Apocalipsis nos muestra una mujer que representa a una iglesia. Entonces, esta mujer representa a esa iglesia que necesita ser rescatada, que necesita ser perdonada, que ha cometido faltas, sí. Cada uno de nosotros que representamos a la iglesia hemos fallado. Y justamente la palabra pecado significa no dar en el blanco. No hemos acertado muchas veces, hemos fallado en nuestro deseo de hacer las cosas bien, pero no lo hemos hecho bien porque no hemos tenido el consejo de Dios, no hemos tenido la guía de Dios, no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros no la hemos buscado. No estamos siguiendo lo que dice su manual de vida, su palabra. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad. Dios te da la oportunidad hoy de que tú le conozcas. Pero no es solamente recibirle por recibirle. Es recibirle, pero para vivir a partir de hoy, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su perfecta voluntad, para que tú puedas experimentar toda la bendición, todo el plan perfecto y maravilloso que Dios tiene para ti y para tu descendencia. Así que tú estás, yo estoy representado como iglesia en esta mujer. Yo experimenté esa salvación hace 41 años y sigo en el proceso. No soy perfecto. Hay muchas cosas en mi vida que tienen que cambiar. Pero Dios quiere empezar ese proceso contigo hoy. Pero está primeramente reconociendo nuestro pecado, no maquillándolo, no ocultándolo, sino realmente confesándolo delante de Dios, porque Dios es testigo de que
ese pecado existe. Pero la Biblia, justamente en Juan, nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios te invita en esta mañana, en esta tarde ya, a abrirle tu corazón al Señor, a entregarle tu vida. Él quiere hacer el milagro más maravilloso de transformarte, de cambiarte. Pero tú eres quien toma la decisión. Dios no te fuerza, pero sí te invita, te llama, te exhorta a través de nosotros a tomar esa decisión hoy. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, hazlo sinceramente con una oración. Hazlo. Cierra tus ojos por un instante, pero ábrele tu corazón y decláralo con tu boca. Porque dice que en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos hablado de un Dios de justicia. Entonces Dios te demanda que lo hagas. Hazlo. No dejes pasar más tiempo. Hazlo hoy. Dile, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a dejar esta vida de pecado, a abandonarlo totalmente. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que yo merecía, y que eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Señor, te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Si tú hiciste esta decisión de todo corazón, la Biblia nos dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy, si tú partieras de este mundo, tú irías a la presencia de Dios y morarías con Él por la eternidad. Porque esa es su promesa. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él dice que el que le ha recibido ha pasado de muerte a vida. Tú tienes hoy la misma oportunidad que esta mujer recibió de parte de Jesús. Así que queremos ayudarte, queremos brindarte algunos recursos para que tú también puedas empezar a caminar dentro del propósito de Dios, para que tú empieces a conocer más de Dios y puedas vivir de hoy en adelante cumpliendo con su perfecta voluntad. Porque una vez más, la Biblia dice, que el Señor Jesús dice, que a todos los que viven en su palabra son verdaderamente sus discípulos. Tú te vas a convertir en un verdadero discípulo de Jesús cuando empieces a conocer su voluntad y le empieces a aplicar en todas las áreas de tu vida. Una vez más, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo. Comparte este video con muchas personas que no conocen al Señor, amigos, compañeros de trabajo, que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos, de abrirle su corazón al Señor. Y recuerda, estamos todos los días miércoles 7:30 de la noche saliendo por este medio, y también como hoy, domingos 11 de la mañana, para dar el mensaje de salvación y de edificación. También este video lo vas a poder encontrar en YouTube, como otros videos que tenemos ahí ya en nuestro canal de YouTube. Iglesia Cristiana, Misión Cristiana Poder de lo Alto.
puedes encontrarnos ahí, puedes escuchar estos mensajes 1, 2, 3 veces, puedes compartirlo con otras personas, para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Dios te bendiga y una vez más, recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate.